empiezan los desayunos de 24 horas. Está ya con nosotros la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ministra, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Bueno, ayer escuchamos unas declaraciones de parte suya pidiendo pues colaboración, apoyo al gobierno para poder dar ese apoyo no solamente en cuanto a materiales, armas y recursos, sino también moral para la Policía Nacional, que está pues llevando adelante una lucha intensa contra la delincuencia que tiene otras facetas y otras implicaciones que no están dando muy buen resultado. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno Nacional? Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. El día de ayer tuvimos una reunión que fue pública y el propósito era que no solamente el presidente pueda conocer algunos de los casos que está tratando la policía, sino el país, porque el respaldo del presidente y el respaldo del gobierno lo tiene la Policía Nacional, pero el propósito es explicar cómo el trabajo de la policía es insuficiente si es que la Administración de Justicia, si es que los otros organismos, el propio sistema de rehabilitación no hacen su trabajo. ¿A qué me refiero? Permítame algunos casos concretos. Aquí mismo, en este noticiero, se mostró al país el video, por ejemplo, del caso de la ambulancia. Correcto. De esta ambulancia que entró, no era una ambulancia, era un automóvil normal disfrazado de ambulancia, entró a la cárcel en Guayaquil con bienes ilegales, con bienes que no se pueden tener dentro de una cárcel. Fue una cosa muy grave. La Policía Nacional hizo una operación porque aun si el delito se comete dentro de una cárcel, la policía tiene que intervenir y se siguen exactamente los mismos procedimientos. Se tienen que pedir órdenes de captura, la Fiscalía tiene que solicitarlas, un juez las da. Entonces se hizo un procedimiento como consecuencia de lo de la ambulancia, 31 detenidos y una fiscal de la FEDOTI decide no acusar a nadie. Esto pasó hace unas pocas semanas. Para no haber acusado no nada. acusó a nadie, no sucedió nada, no se pudo determinar ninguna responsabilidad en ese caso. Entonces, tenemos grabaciones de quiénes eran los responsables de la entrada y salida, grabaciones de quienes reciben todos estos objetos ilegales, todos estos objetos que no podían estar dentro de una cárcel, pero la fiscal decide no acusar a nadie. Este es un ejemplo, pero tenemos muchos otros. El año pasado, a inicios de este año, 741 kilos de cocaína. Y hace pocos días también un juez decide que uno de los detenidos existían dudas razonables, 740 kilos y probablemente una de las cabezas en este tema. ¿De qué otros casos estamos hablando? ¿A qué otros casos nos hemos referido? En un operativo, la policía era un operativo de drogas. En un operativo de drogas, la policía detiene a 3 personas que se entregaban. Los unos se entregaban, los otros recibían un cartón con $1 millón. $1 millón en efectivo. El juez de esta causa dijo que no había encontrado ningún elemento delictivo en el tema y que se ordenaba devolver el dinero. Además de lo grave que resultan estos casos, muchas veces los que salen libres después de esta decisión demandan a los policías. Demandan a los policías porque, a ver, el juez ya me dijo que yo era inocente a pesar de que la policía encuentra 700 kilos de droga o $1 millón en efectivo que no se pudo explicar. Si ya me dijo que soy inocente, entonces lo siguiente es demanda a la policía. Demandas por $1 millón a 4 o 5 policías que hacían su trabajo, por $250,000 a un policía que acudió a una emergencia en La Maná, en Cotopaxi. Entonces, lo importante de lo que tratamos de hacer ayer es mostrar que además de las estadísticas del trabajo que señalamos todos los días, cuántas detenciones, cuántos operativos, cuántas armas se han sacado de las calles, porque la policía solo ha aumentado su productividad. O sea, en todos estos indicadores cada vez hace más trabajo, más detenidos, más armas, más kilos de droga. Pero frente a eso, si no se complementa con el trabajo de los jueces, con el trabajo de los fiscales, con el sistema de rehabilitación, no vamos a poder enfrentar el tema de seguridad, que es una tarea compartida. ¿Cuántos policías están enfrentando demandas?
Bueno, demandas de todo tipo, algunos cientos de policías, de entre los 50,000 que hacen la institución, privados de libertad, solamente el policía Velastegui, un GOE que acudió a la emergencia de la zona de Juncal, un caso también conocido por el país, y que su familia, su esposa, han interpuesto ya ante la Asamblea Nacional un pedido de amnistía para este caso, porque en estos casos concretos se juega la moral de la gente que está todos los días combatiendo la delincuencia, no en la política pública como nosotros, no en la prensa, no en las redes sociales, no, la gente que está en la calle, en los operativos y que se expone todos los días. En el caso de Mascarilla también hay una dudosa o cuestionada actuación por parte de los jueces y fiscales que llevaron ese caso, toda vez que en las imágenes que todos recordamos y que circularon a través de las redes sociales vemos a un policía o un grupo de policías que está prácticamente huyendo o alejándose de una zona de enfrentamiento con un grupo de pobladores que defienden un vehículo, que no querían permitir que se llevaran un vehículo que ya estaba sobre una plataforma. Y finalmente uno de los policías pues se da la vuelta porque había uso de armas allí y dispara y una de los atacantes, digamos, fallece. En ese caso usted escribió ayer que no hay ningún otro detenido a pesar de todos los delitos que se cometieron en ese hecho. Efectivamente, usted lo ha descrito bien, había una plataforma, la plataforma venía robándose un camión que había sido detenido antes por la policía, que tenía material aurífero, es la zona de Buenos Aires, era la tierra que sacaban de las minas de Buenos Aires, viene la plataforma, se usan al menos una decena de carros de seguridad, es decir, de carros que empiezan a interceptar las motos y los patrulleros de la policía para garantizar la huida de esta plataforma que finalmente se dio. La plataforma sobrepasa todas las barreras que había puesto la policía en este control. La plataforma y sus carros de seguridad salen del control de la policía, pero para lograrlo, varias de las personas que le daban seguridad a este carro, a esta plataforma, bajan de sus carros y se enfrentan personalmente con la policía. En ese enfrentamiento usan armas, en ese enfrentamiento agreden a los policías y, por supuesto, amenazan su vida. Es en ese contexto que sucede. Luego queman el UPC. El UPC de esa zona fue quemado por los que participaron en este incidente, para llamarlo de alguna manera, pero tenemos varios temas ahí. Se robaron la plataforma, evadieron un control policial, no obedecieron las órdenes de la policía, órdenes legítimas, agredieron a la autoridad, atentaron contra la vida de algunos policías, quemaron un UPC. El único detenido es David Velastegui. Entonces, este es el llamado que hemos hecho y, por supuesto, no solo es un llamado público, no solo es un llamado comentando los casos, también hemos presentado decenas de quejas en contra de jueces y fiscales pidiéndole al Consejo de la Judicatura que actúe en el marco de sus competencias, porque creo que esto también es importante decirlo. No vamos a pedirle al ciudadano común que salga a detener a un delincuente. No vamos a pedirle a las Fuerzas Armadas que salgan a hacer una detención. No vamos a pedirles a los jueces que hagan la incautación de la droga. Lo que estamos diciendo es cada uno cumpla con su papel. La policía va a cumplir con el suyo, pero cada uno tiene una responsabilidad y en esa responsabilidad cada uno asuma las consecuencias de sus acciones u omisiones. Ahora, ¿cómo hacer que esto no parezca como una intervención en la justicia? O sea, el hecho de, siempre es interpretado así, el hecho de pedirle a la justicia que cumpla con su deber, que cumpla con su labor y que deje de ponerle precio a la justicia, porque aquí es por más conocido, más de un testimonio que para poder obtener justicia en este país simplemente hay que pagar. El que tiene la plata para pagar, ese es el que obtiene la sentencia a su favor. Y pues allí vemos, eso puede explicar por qué $1 millón es devuelto, por qué personas que están involucradas en casos de narcotráfico no están procesadas como se debe. ¿Cómo hacer que la justicia funcione? Eso ya, no sé, yo lo veo ya como algo perdido. Regreso al argumento anterior, cada uno en el marco de sus competencias. El Consejo de la Judicatura en el marco de sus competencias. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, no puede hacer una revisión de ciertos aspectos de la sentencia, pero puede revisar por qué una audiencia se pospone 6 veces. Sí lo puede hacer. El Consejo de la Judicatura no le puede decir a un juez mañana que hay una audiencia, sentencie o no lo haga, pero sí puede examinar el patrimonio de los jueces ahora que está pendiente una evaluación. Y esto no es decirle al Consejo quite o ponga un juez, es decirle al Consejo en el marco de la evaluación, evaluemos el patrimonio de los jueces. En el marco de la evaluación, evaluemos
también ese tipo de aspectos para poder conocer cuáles son los efectos, qué es lo que está detrás, cuáles son las motivaciones. Y por supuesto, yo también lo decía ayer, en algunos casos puede haber complicidad, en algunos casos puede haber negligencia, en algunos casos puede ser la opinión del juez, pensemos bien, y en algunos casos incluso puede haber temor. Quien tenga temor de actuar frente a la delincuencia no puede ser juez penal. Y si es que hay casos específicos que son especialmente delicados, merecen la protección del Estado y la protección también de la policía. Es por esto que las medidas que se están tomando no son aisladas. El presidente de la República firmó hace algunos días, y este proyecto fue presentado el lunes a la Asamblea Nacional, tan pronto se terminó la vacancia, un proyecto de reforma de ley para crear jueces nacionales anticorrupción y contra el crimen organizado. ¿Por qué? ¿Qué hemos visto? Si es que casos gigantescos de millones de dólares, de toneladas de cocaína, se tratan en un cantón pequeño en el país, muchas veces quedan fuera no solamente del alcance de la opinión pública, de la revisión, de la supervisión que como ciudadanos tenemos, sino que también muchos jueces conocidos en zonas pequeñas, identificados, identificables ellos y sus familias, pueden verse expuestos a un nivel distinto de amenazas. Entonces, así como la Fiscalía tiene una Fiscalía de carácter nacional especializada para los temas de crimen organizado, la FEDOTI, en este caso, el gobierno ha propuesto también crear jueces con jurisdicción nacional para estos casos. Entonces, no se trata solamente de decir este caso es grave, es delicado, es poner en su contexto, ejemplificar, por supuesto, porque no solamente hay estadísticas, hay personas detrás de estos casos, pero por un lado están las tareas del Consejo de la Judicatura y una evaluación que entiendo yo no se va a limitar a la Corte Nacional de Justicia, sino al sistema de justicia. Por otro lado está la Asamblea y su papel en la reforma de leyes. Y por otro lado, por supuesto, están ya cada uno de los componentes de la lucha contra la violencia. La mitad de los asesinatos en el país son violencia interpersonal. Es decir, es una persona que mata a su vecino, es una persona que apuñala al amigo en un evento deportivo. Entonces, hay algunos aspectos de la violencia que tienen que ver con la represión, con el uso de la fuerza del Estado, pero hay otros que tienen que ver con nuestras características de convivencia. En esta lucha, usted anunció también que, durante los últimos meses o semanas se llevó a cabo una de las operaciones, de los operativos más grandes en contra de la delincuencia organizada, que es la operación Jaque Mate, que se llevó a cabo al mismo tiempo en varias provincias del país. Hay más de 300 detenidos, pero vuelve ahí el problema. Mientras no se resuelvan todas estas cosas, vamos a tener 300 y pico detenidos más en las cárceles del país, cárceles que están ya al reventar, que no están sometidos a un sistema de rehabilitación adecuado y que pues estamos atacando como el final. Hemos sacado a los militares también quisiera su opinión sobre eso, qué resultados ha tenido el sacar a los militares de las calles, pero todo eso es como atacar el final del problema y no la causa. Entonces, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿qué va a pasar con todos estos detenidos, con todos los elementos alrededor de la posibilidad de sancionar los que hay? Permítame referirme a ese tema dando un ejemplo antes. Usted recordará hace algunas semanas un caso que alarmó al país entero. Fue el intento, una tentativa de sicariato a un abogado en Guayaquil. La policía en realidad hizo un trabajo digno de felicitar. En pocas horas estaban detenidos los autores materiales y lo que antes el código llamaba el autor intelectual o el presunto autor intelectual, ahora se llamaría el autor mediato, y estaban detenidos todos ellos, pero la persona que supuestamente, según las investigaciones, tendrá que decirlo finalmente un juez, pero la persona que habría actuado como autor mediato en este caso está con arresto domiciliario. Es decir, a pesar de los esfuerzos que haga la policía, a pesar de que la policía reaccione de inmediato en una tentativa de sicariato, de un operativo realmente en varios cantones, se desplegó un equipo muy grande de gente, la investigación fue genial, estaban detenidos a las 24 horas todos los involucrados. Creo que ni siquiera estuvo una noche privado de su libertad en una cárcel e inmediatamente tuvo arresto domiciliario. ¿Y reúne ¿Qué está las condiciones haciendo dentro de su casa? ¿Reúne las condiciones para tener arresto domiciliario, como tener más de 65 años, tener alguna enfermedad catastrófica? Es una persona que tiene una algo? discapacidad, pero es una persona que tiene una discapacidad y en este momento se encuentra dentro de su casa. ¿Qué tipo de control puede tener la policía de las actividades que esté realizando en ese lugar? Entonces, efectivamente, en cada caso los jueces tienen el deber de valorar
la gravedad de la conducta, la gravedad de la sospecha, la necesidad de privar de libertad a alguien, porque efectivamente si cada detenido se le dicta una prisión preventiva, pues las cárceles duplicarían su población. Yo creo que este es un dato también importante. Si a cada detenido los jueces le dictan prisión preventiva, las cárceles duplicarían su población en un año. Entonces, ya hoy tenemos un problema de cárceles, pero se duplicaría en un solo año. Entonces, cada caso merece que los jueces lo valoren. Pero delitos contra la vida, una tentativa de sicariato, violaciones, redes o una persona que tiene 10, 11, 12 denuncias por acoso sexual, cada caso merece una valoración efectivamente. Me preguntaba usted del Jaque Mate 10. Que es el que anunciamos la semana pasada. En los últimos meses hemos tenido algunas nuevas estrategias en el tema de seguridad. Una estrategia es la de la concentración dinámica, es cómo algunas unidades especiales de la policía se desplazan a diferentes provincias del país para atacar organizaciones criminales específicas, tratando precisamente de no llegar al final, no esperar a que se cometa el delito para salir a buscar a quien lo cometió, sino en dónde está la organización delictiva para ser desestructurada, para quitarle las herramientas para que siga delinquiendo. Entonces, una de las estrategias, y estamos empezando ya a ver los resultados, es la de concentración dinámica. La otra es a través de la Policía Judicial este tipo de operaciones. Se han llamado Jaque Mate. Entonces tenemos desde el Jaque Mate 1 hasta en este momento el Jaque Mate 10, que se realizó el 27, 28 y 29 de agosto. En este caso tenemos 306 detenidos, 100 armas incautadas. En el marco de estas operaciones llevamos ya varios cientos de miles de dólares de billetes falsos, que también han abierto una nueva línea de investigación sobre ese tipo de delito. La semana pasada, bienes culturales que estaban siendo traficados, es decir, es una operación muy amplia para enfocarse en la magnitud distinta de los delitos, pero enfocada sobre todo a desestructurar organizaciones criminales. En Los Ríos, que tuvimos un pico de violencia durante varios meses, este mes volvemos a tener, afortunadamente, pero gracias al trabajo y al trabajo coordinado, debo reconocerlo, con jueces y fiscales. Hace algunos meses yo misma firmé una queja en contra de jueces y fiscales de Los Ríos. Pero en este momento hemos logrado un nivel de coordinación muy bueno, gobernador, comandante de zona, y este mes tenemos una baja en la cantidad de muertes violentas en comparación con los meses anteriores. Entonces, cada provincia, cada tipo de delito merece una atención diferente y lo estamos haciendo. Pero bueno, está claro que el combate a la delincuencia va mucho más allá de la acción policial o militar que en este momento esté participando. Que por cuestión de tiempo quisiera tocarle otro tema complicado, y es que usted no solamente tiene que ocuparse de la seguridad interna, sino también en este momento de la seguridad externa. Y hay un anuncio de los ex-FARC de reunirse nuevamente y retomar las armas. Y pues ya hay, obviamente que detrás de eso hay una intención también de retomar el control de las rutas de la droga, que es de donde sacan la plata los guerrilleros para poder hacer estos operativos, y esas rutas, las más importantes de las FARC, están en la frontera con el Ecuador. ¿Qué acciones preventivas se están tomando? De acuerdo, es parte del escenario de seguridad pública en el Ecuador. La policía trabaja en seguridad ciudadana, seguridad pública, y las Fuerzas Armadas en la defensa. Entonces, en este tipo de casos es precisamente en donde hacemos un trabajo complementario de inteligencia, de intercambio de información. La semana pasada, precisamente en el Jaque Mate 10, la policía incautó 2 camionetas llenas de municiones, más o menos 4.700 municiones que se dirigían a ser vendidas a los grupos armados organizados en Colombia. Entonces, hay algunos aspectos de esta amenaza de seguridad que pueden darse en el país, proveer, por ejemplo, de este tipo de material, pero sin duda es un anuncio que tiene una afectación directa con el Ecuador y con la región. Los grupos criminales organizados en Colombia no solamente obtienen financiamiento del narcotráfico, desde hace algunos años también están vinculados con la minería ilegal. Entonces, estamos hablando de una serie de amenazas que no solamente se dan del otro lado de la frontera, sino que pueden contagiarse de este lado y que están vinculadas efectivamente con armas, con provisión de precursores para el tema drogas,
con rutas de drogas, pero también con minería ilegal, que hace parte de este nuevo escenario. Estamos trabajando. ¿Está controlado el tema de Buenos Aires? ¿Cómo está? No hemos vuelto a hablar de ese tema, porque ahí estaría el foco de donde podría provenir ese financiamiento, ¿no? Hay 16 provincias con potencial de minería y por lo tanto con potencial de minería ilegal en el país. Estamos ya trabajando porque conocemos ya que algunos de los ilegales de Buenos Aires se trasladaron a La Bonita, se trasladaron a otros lugares. Estamos trabajando precisamente para evitar que volvamos a tener un caso con ese nivel de consolidación como el que vimos en Buenos Aires. Pero para regresar solo con un detalle al tema de las FARC, esta misma tarde el ministro Osvaldo Jarrín, que preside el Gabinete de Seguridad, en el que también está el canciller de la República, precisamente por las implicaciones en el tema internacional. Participa de este gabinete el vicepresidente de la República, el tema de control de riesgos, la atención de emergencias a través del ECU 911. Osvaldo Jarrín nos ha convocado esta tarde a un gabinete de seguridad en el que vamos a tratar específicamente cuáles son las acciones que se está tomando como respuesta al anuncio de un sector de las FARC de volver a armarse, lo cual es lamentable para Colombia, pero también para toda la región. Muchísimas gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros. Estaremos pendientes de lo que suceda, principalmente con estas acciones que se tomen en la frontera ecuatoriana para evitar que seamos afectados por este anuncio de las FARC de retomar las armas.